Bienvenidos a Reinos Sumergidos. La percepción del mundo se forma a través de las figuras que la psique proyecta. Jung sostuvo que la conciencia se transforma y que con cada transformación cambia la manera de percibir y de situarse en la realidad. Estas mutaciones pertenecen al desarrollo mismo de la vida psíquica. Entre las nociones centrales de su obra se encuentra el de la individuación. El término existía ya en registros conceptuales y míticos de diversas tradiciones, pero Jung le confirió un sentido psicológico preciso. El proceso de individuación atañe a la conformación de un sistema psíquico unificado, es decir, integrado y no dividido. Este es el sentido etimológico de la palabra individuación: conformar algo indiviso, una totalidad orgánica, un todo coherente. La noción de integración se refiere entonces a reunir los componentes que en la totalidad psíquica se encuentran desagregados. Esa totalidad se distingue de una mezcla informe, lo que en la alquimia se identifica con la nigredo, y remite al resultado de un cuidadoso y prolongado proceso de separación previa y de posterior reunión adecuada de dichos componentes. La primera mitad de la vida, por ejemplo, está habitualmente dedicada a crear la máscara, un ideal de persona heredado por la conciencia de la época y transmitido al individuo, entre otras instituciones a través de la familia. Todo aquello que no es aceptado conscientemente según la norma de este ideal es segregado de la conciencia para conformar la sombra. Algo similar ocurre con los afectos ligados al principio femenino en el inconsciente del hombre y al principio masculino en el inconsciente de la mujer, el ánima y el ánimos respectivamente. Cuando estos aspectos no son asumidos por la conciencia, continúan actuando desde el trasfondo inconsciente y condicionan la vida psíquica sin ser reconocidos. Este condicionamiento se intensifica en el caso de los contenidos del inconsciente colectivo, cuya naturaleza impersonal excede la historia individual. El proceso de individuación posee un carácter autónomo. Se manifiesta como un impulso propio de la psique que no depende del control del yo. Sin embargo, esa autonomía no garantiza que el proceso concluya de manera satisfactoria. Nociones como el reconocimiento social, el prestigio o el éxito, que suelen asociarse a una vida consumada, no expresan por sí mismas esta integración interior, que responde a otra lógica y a otra medida. En su desarrollo, el proceso de individuación da lugar a diferentes estados de conciencia. Aunque se trata de estados sutiles y difíciles de captar a simple vista, constituyen conquistas genuinas en la vida personal. A partir de los trabajos de Jung, puede trazarse un recorrido de desarrollo de la conciencia que acompaña el proceso de individuación. Este recorrido se despliega en etapas, cada una de las cuales expresa una forma específica de relación entre la conciencia y el mundo. La primera de estas etapas corresponde a lo que el antropólogo Lucien Lévy-Bruhl denominó participación mystique. Jung retomó esta noción para describir un estado originario de la conciencia, caracterizado por la fusión entre el sujeto que percibe y aquello que es percibido. En este estado el mundo se presenta como prolongación inmediata de la propia psique. La conciencia se vive a sí misma en las cosas, y las cosas se experimentan como portadoras directas de la vida psíquica. La percepción se organiza como una inmersión en un campo continuo donde ambos polos permanecen unidos. Mientras esta forma de experiencia prevalece, la separación entre lo consciente y lo inconsciente todavía no se ha establecido. Las imágenes, los afectos y los impulsos que atraviesan la psique aparecen adheridos a los objetos del entorno y se confunden con ellos. Animales, personas, elementos naturales y situaciones concretas quedan investidos de una carga psíquica que la conciencia aún no reconoce como propia. Esta modalidad de conciencia produce una relación inmediata con el mundo. Cada encuentro adquiere un peso decisivo. Cada presencia actúa como si tocara directamente al núcleo de la vida interior. Aunque este estado permanece a los comienzos del desarrollo,
Sus rasgos persisten en amplios sectores de la vida humana. Cuando la conciencia permanece ligada a los objetos sin distancia reflexiva, las reacciones ante personas, situaciones o cosas conservan el carácter de una respuesta directa a fuerzas que se sienten exteriores y determinantes. La vida psíquica se experimenta entonces como algo que acontece desde fuera, a través de aquello con lo que se entra en contacto. Ciertos objetos quedan investidos como extensiones de sí mismo, identificándose con ellos como si fueran prolongaciones de la propia identidad. Al mismo tiempo, proyectan en otros lo que les pertenece y viven sin diferenciar su conciencia de la ajena. Un caso particularmente significativo es el de los grupos, donde el individuo reduce su propia presencia y conciencia para alojar en sí los contenidos generados colectivamente, perdiendo en algunos casos totalmente su identidad, proyectando en esa congregación de almas su identidad y su salvación. La familia es uno de los ámbitos donde, con mayor nitidez, se entrelazan los contenidos internos y externos, y son pocos quienes logran diferenciarse de los contenidos inconscientes heredados. En esa condición, las proyecciones operan de manera global. La psique deposita sus contenidos en el mundo circundante y los recibe de vuelta como si provenieran de él. La identidad se conforma en esta circulación y el límite entre lo propio y lo ajeno permanece impreciso. El vínculo temprano entre el niño y la madre ofrece una imagen clara de este estado. La experiencia inicial se da como unidad, sin una frontera estable entre el propio cuerpo, las emociones y la presencia del otro. La conciencia nace en ese campo compartido y solo más tarde comienza a perfilar una separación. Esta primera etapa define así un modo de estar en el mundo, en el que la psique y la realidad forman un mismo tejido. La conciencia aún no se reconoce como centro diferenciado. Existe una segunda etapa en el desarrollo de la conciencia, en la que comienza a presentarse una distancia entre la psique y el mundo. La fusión originaria pierde intensidad y con ella se abre un primer espacio para la diferenciación. En esta fase la proyección ya no se distingue de manera global. Los contenidos psíquicos se concentran en ciertos objetos privilegiados, que adquieren un relieve singular dentro del campo de la experiencia. El mundo deja de presentarse como un todo indistinto y comienza a organizarse en torno a focos cargados de sentido. El desarrollo infantil ofrece una imagen clara de este movimiento. A medida que el niño entra en contacto con los objetos físicos, empieza a reconocer diferencias entre su propio cuerpo y aquello que lo rodea. La conciencia se ejercita en esta distinción y aprende a separar, de manera todavía inestable, lo interno de lo externo. Los padres son los primeros portadores de proyección. Los niños depositan sobre ellos imágenes de omnipotencia y de omnisciencia, que Jung reconoció como proyecciones arquetípicas. En esta etapa los padres se viven como figuras investidas de poderes que suelen atribuirse a lo divino. La reversión de este estado comienza a producirse en la adolescencia, cuando la actitud se polariza. De figuras que lo saben todo, pasan a ser percibidas como quienes no saben nada. Este giro expresa otra forma de proyección inconsciente. Con el avance del desarrollo, otras figuras se convierten en portadoras de proyección. Los hermanos ocupan un lugar habitual donde la competitividad, aunque no de forma excluyente, estructura parte de la dinámica vincular. También las instituciones como las escuelas o los maestros reciben una fuerte carga proyectiva en esta etapa. A través de ellas, la conciencia se deja moldear por conocimientos, normas y opiniones que reemplazan paulatinamente la experiencia personal por visiones y valores colectivos. Este movimiento puede describirse como un proceso de domesticación encargado de modelar la máscara cultural. El vínculo amoroso se inscribe del mismo modo en esta fase. En el enamoramiento, los contenidos del ánima y del ánimo se proyectan sobre la figura del otro, que aparece investida de cualidades que exceden su realidad concreta. La relación se convierte así en un escenario privilegiado para el despliegue de esas imágenes interiores. En esta segunda etapa, la proyección ya no envuelve al mundo entero, pero continúa organizando la relación con aquellos objetos y personas que concentran la libido psíquica. Persiste en los vínculos, en las expectativas
y en las imágenes que dan forma a muchos de los conflictos que reaparecen en novelas, películas, biografías y en los relatos que llegan a los consultorios de los analistas. Un tercer estadio del desarrollo de la conciencia se presenta cuando se alcanza cognitivamente la capacidad de abstracción. En esta etapa comienza a abrirse una distancia entre los objetos que portan la proyección y la proyección misma. El individuo advierte que ambos ya no coinciden. El objeto que antes quedaba atrapado en la proyección se muestra según su realidad propia y con ello se inicia un proceso de desidealización. Los contenidos psíquicos proyectados adoptan entonces una forma abstracta y se manifiestan como signos que estructuran sistemas de creencia. Las cualidades de omnisciencia y omnipotencia dejan de concentrarse en personas concretas y se orientan hacia entidades ideales. Dios, ciertos valores colectivos, la idea de verdad, etc. Los desarrollos filosóficos y la teología funcionan como nuevos depositarios de esas proyecciones. Estas entidades abstractas reciben la fuerza que en etapas anteriores se dirigía hacia los padres y asumen una posición rectora. La ley, la revelación o las enseñanzas quedan investidas con proyecciones arquetípicas, mientras el mundo cotidiano concreto se libera en parte de esa carga y permite una relación más neutral. Los seres humanos y los objetos pierden el peso luminoso que los envolvía y las entidades abstractas ocupan la función reguladora. De este movimiento surge una neutralidad afectiva ligada a una vinculación más racional con el mundo. La proyección se vuelve menos personalizada y la percepción se organiza de un modo menos sacralizado. La naturaleza deja de aparecer poblada por presencias activas que responden a cada gesto humano. La reacción inmediata ante los objetos cede y con ello se atenúa la identificación indiferenciada con las cosas y con los otros. Este cambio suele ser vivido como una pérdida. La retirada de la carga emocional puede presentarse como una desvinculación que empobrece la experiencia. En esta etapa se tiende a creer que las relaciones afectivas, en especial la empatía inmediata, expresan una captación directa del mundo, cuando en realidad se hallan modeladas por el juego de las proyecciones. La sensibilidad arcaica, al no distinguir entre lo propio y lo ajeno, arrastra consigo una forma de identificación en la que el sufrimiento del otro se vive como si se tocara directamente al propio centro. Cuando las proyecciones se retiran de los objetos concretos, se orientan hacia los valores supremos que organizan la vida colectiva. Ideas acerca de cómo debe ser el mundo, formuladas a través de imágenes de Dios, de la ley o de principios políticos. A partir de estos núcleos se constituyen imperativos y deberes que sustituyen la inmediatez de los vínculos afectivos espontáneos. En lugar de la empatía surgida de la participación mística, la conducta se rige por reglas generales que conservan la carga de la libido proyectada y permiten al mismo tiempo una mayor distancia. En este marco se vuelve comprensible que algunos seres humanos entreguen su vida al servicio de una idea. Con ello, la proyección queda definitivamente orientada hacia principios teóricos. Estas entidades abstractas se viven con un grado de realidad casi concreto. Dios aparece como existente en algún lugar preciso, dotado de personalidad y voluntad propias. Mientras se conciba que una figura divina recompensa o castiga más allá de este mundo, la conciencia se sitúa en el horizonte de esta tercera etapa. La proyección se ha desplazado desde el progenitor humano hacia una figura ideal y mitológica que ocupa su lugar rector. El cuarto estadio implica la eliminación radical de las proyecciones, incluso de las abstracciones ideológicas. Ese retiro de las proyecciones que se dirigían hacia afuera entraña un gran peligro porque se desacraliza el mundo. Basta imaginar la caída interior que sufre quien descubre que la ideología que lo sostenía era una proyección propia y que al abrigo de una nueva conciencia ya no ve una coherencia en las ideas defendidas, que sus camaradas están hipnotizados tal cual él lo estaba hasta la nueva percatación, que no existía algo tan claro como los supuestos enemigos y que su líder no era más que otro ser humano frágil como él mismo. En un sentido general, los humanos que transitan esta etapa llegan a verse a sí mismos como piezas de una gigantesca maquinaria socioeconómica
y sus anhelos de encontrar un sentido superador a su vida no encuentran lugar. En este punto, la orientación de la vida tiende a organizarse en torno a la satisfacción inmediata de los impulsos. Ya no hay una idea centro que organice el proyecto de la vida. Al perderse toda referencia trascendente, los síntomas psicológicos, con nombres de síndromes o desequilibrios químicos del cerebro, ocupan su lugar. El mundo privado de la carga proyectiva que lo animaba se torna árido. Las figuras heroicas y antagonistas pierden su función estructurante. Es el mundo del realismo. Este clima puede favorecer ciertas corrientes filosóficas contemporáneas de corte materialista o escéptico. Desde esta perspectiva, la naturaleza de las cosas carece de existencia propia o de importancia estable. Los principios son productos de las fuerzas culturales, y si bien se aceptan algunos para vivir en comunidad, podrían variar según el contexto cultural, sin que de esta perspectiva se perciba una pérdida de coherencia. Nada posee un sentido inherente, y mucho menos lo espiritual. En este relativismo, la verdad se entiende como producto social y cambia con sus condiciones de producción. Aquí se alcanza la actitud y la tonalidad afectiva contemporánea, un relativismo completo, sin horizontes, centrado mayormente en la satisfacción pulsional inmediata. Sin embargo, el juego proyectivo no se extingue. Tras retirarse de los objetos concretos y de las entidades abstractas, se concentra en otro punto. En la configuración moderna de la conciencia, se han transferido las proyecciones al yo individual. En medio de esta inflación psíquica, la conciencia se vive, de modo abierto o encubierto, como centro absoluto, investido de un poder que antes atribuía a dioses e ideales. En esta etapa, las proyecciones sobre valores superiores pierden su fuerza luminosa y las convenciones que de ellas derivaban dejan de orientar la conducta y con ello se insinúa ya el costado sombrío de la conciencia. El yo se erige como árbitro de lo correcto y lo incorrecto, de lo verdadero y lo falso, de lo bello y lo feo. Esta configuración evoca un momento de la historia antigua, el tránsito desde el clasicismo griego hacia la expansión de la sofística. La sentencia atribuida a Protágoras, según la cual el hombre es la medida de todas las cosas, expresa con claridad este desplazamiento. El sentido queda entonces circunscripto a lo que el yo puede producir dentro de los límites de su propia conciencia. Jung consideró que este estadio entrañaba un peligro específico. Un yo inflado se expone a errores de juicio, de consecuencias catastróficas. Eso se verifica en un escenario constante en la modernidad. La imagen de un yo hipertrofiado y desbordado se vuelve el argumento central para pensar la posibilidad de una escalada bélica nuclear. En este contexto, los aspectos sombríos del psiquismo adquieren proporciones desmesuradas. En los relatos de Carlos Castaneda, la figura de Don Juan describe 4 obstáculos en el camino del guerrero impecable. Una vez vencido el miedo, aparece un segundo obstáculo, la claridad. En una clave que dialoga con la perspectiva de Jung, Don Juan presenta la claridad como una conquista y al mismo tiempo como un obstáculo en el desarrollo. El riesgo, tanto en los relatos como en la experiencia del humano contemporáneo, es creerse en condiciones de comprender todo lo que puede saberse sobre el mundo. Esa misma claridad, paradójicamente, termina por obstaculizar la acción y enturbiar el juicio. Sin embargo, desde un punto de vista positivo, constituye una verdadera hazaña psicológica que las proyecciones hayan sido retiradas hasta permitir que el individuo asuma plena responsabilidad sobre su destino. La conciencia ya no se ampara en figuras externas para justificar su orientación. Jung solía decir en tono irónico que al caminar por la calle uno puede encontrarse con personas que encarnan todas las etapas del desarrollo, modos de conciencia arcaicos, medievales o modernos, conviven en la misma época, como huellas vivas de diferentes momentos del recorrido psíquico. El hecho de que muchos individuos atraviesen esta etapa no implica que todos lo hagan. Se trata de una configuración propia de una época, un umbral que orienta el curso general de las cosas. Las exigencias que impone,
Asumir un principio rector como propio, sin por ello desconocer el derecho de otros, superan las posibilidades de muchos. Muchas voces consideran este estado como negativo y prefieren regresar a formas previas de conciencia, más familiares y menos desestabilizadoras, con el fin de evitar la vacuidad, la pulsión de dominio o la búsqueda irrefrenable de satisfacción. También puede reconocerse una quinta etapa del desarrollo de la conciencia, de naturaleza especialmente elevada, ligada a la segunda mitad de la vida y orientada hacia la reunificación de los polos conscientes e inconscientes. En esta fase se hacen visibles las limitaciones del yo y al mismo tiempo se alcanza una percatación tan clara como es posible del influjo de las fuerzas inconscientes. En ese campo se vuelve operativo una forma de unión a través de lo que Jung denominó la función trascendente y el símbolo unificador. Esta unión no reproduce la fusión originaria de la participación mística. La psique se articula como totalidad, pero sus componentes permanecen diferenciados y conviven en un nuevo equilibrio. En contraste con la cuarta etapa, el yo deja de confundir las figuras arquetípicas con su propia identidad. Estas imágenes permanecen presentes, pero como realidades psíquicas reconocidas, ya no ocultas en la sombra. Y a diferencia de la tercera etapa, en la que los contenidos se proyectaban hacia las cosas del mundo, ahora aparecen asumidos como componentes del propio psiquismo. La conciencia que se configura en la quinta etapa adopta otra actitud. Reconoce una realidad psíquica en las proyecciones, sin reducirlas a hechos materiales, y admite al mismo tiempo la presencia de dimensiones que no se agotan en lo que los sentidos pueden registrar. Esta posición articula el reconocimiento del funcionamiento del psiquismo con la apertura a lo que desborda su captación inmediata. En este marco, las proyecciones se convierten en objeto de escrutinio y reflexión. La psique se afirma así como una realidad con derecho propio. Las proyecciones dejan de operar como fuerzas que engrandecen los objetos del entorno o como poderes que se confunden con el yo. Tampoco se niega su existencia. Se las reconoce como manifestaciones de la dinámica psíquica que estructura la experiencia. Esta actitud, a la vez rigurosa y humana, hace posible el vínculo entre los polos conscientes e inconscientes que al comienzo del desarrollo aparecían escindidos, e integra, como momentos legítimos, las experiencias propias de las etapas anteriores. Los contenidos proyectados no se reducen a fenómenos delirantes, remiten a los estratos más profundos de la psique, al inconsciente colectivo, donde se alojan las imágenes primigenias que orientan la vida simbólica. La tarea de esta etapa consiste en relacionarse con esos componentes de manera consciente y creadora. La meta de este proceso recibe en Jung el nombre de totalidad. Esta totalidad expresa en la vida psicológica el arquetipo del sí mismo. La individuación se orienta así por un movimiento finalista, la puesta en relación de los sistemas conscientes e inconscientes. Como escribió Jung, la psique está constituida por dos mitades incongruentes que al unirse forman un todo. Las obras publicadas de Jung permiten reconstruir estas 5 etapas. En registros posteriores, especialmente en sus conferencias, sugiere la posibilidad de desarrollos ulteriores de la conciencia. En el seminario sobre Kundalini Yoga, dentro de las reuniones de granos, alude a experiencias documentadas en Oriente que podrían representar estados que van más allá de los aquí descriptos. Así, puede pensarse una sexta etapa del desarrollo de la conciencia, que ampliaría el recorrido al volver a incorporar el mundo. En ella se perfila una forma de conciencia que reconoce la unidad entre la psique y el ámbito material. Este movimiento desborda el campo estrictamente psicológico y abre una zona de contacto con la física, la cosmología y la metafísica. Jung avanzó en estos territorios con cautela, atento a no confundir registros, pero reconoció en ellos una frontera donde la psicología toca los límites de su propio dominio. En este horizonte se inscriben sus investigaciones junto a Wolfgang Pauli, de las que surgió el concepto de sincronicidad. En estos trabajos se buscó pensar la existencia de correspondencias significativas entre los procesos psíquicos y los acontecimientos del mundo físico,
sin reducir unos a otros, como si ambos participaran de una misma trama de sentido. Desde esta perspectiva se vuelve pensable una séptima etapa potencial. Esta forma de conciencia se orienta hacia la estructura del ser más allá del campo psíquico y se abre a nociones de trascendencia. No se trata ya de integrar contenidos inconscientes en la conciencia, sino de reconocer una unidad más amplia en la que la psique y el mundo quedan incluidos. En este punto del recorrido, aquello que en los comienzos aparecía como fusión indiferenciada con el mundo, retorna bajo otra forma. Mircea Eliade llamó hierofanía a la irrupción de lo sagrado en las cosas. El momento en que una piedra, un árbol o un gesto dejan de ser solo lo que son y se vuelven portadores de una realidad más amplia. Para la conciencia arcaica, esa presencia se vivía como evidencia inmediata, sin distancia entre el objeto y lo que en él se manifestaba. El desarrollo que conduce hasta las etapas finales permite reconocer esa dimensión sin perder la diferenciación alcanzada. Aquello que fue vivido como inmersión originaria reaparece ahora como horizonte que puede ser asumido sin disolver la forma de la conciencia. El recorrido que muestra el posible desarrollo de la conciencia no es un camino sencillo. Jung recurrió a la imagen de estar entre el yunque y el martillo para expresar la tensión que atraviesa el proceso. La individuación se despliega como conflicto entre opuestos y en esa fricción se forja el temple de la conciencia. El enfrentamiento entre persona y sombra, o entre el yo y el ánima o animus como puente hacia el inconsciente colectivo, configura el campo donde se adquiere el temple que permitirá el contacto integrado entre lo consciente y lo inconsciente. Llegamos al final. Les dejo esta frase de Rainer Maria Rilke que capta el espíritu del episodio para que los acompañe hasta el próximo encuentro. Viva ahora las preguntas. Tal vez sin notarlo, un día lejano vivirá dentro de las respuestas.